Hola queridos amantes de la guitarra clásica, qué placer poder encontrarnos nuevamente hoy en este capítulo para compartir nuevamente esta serie sobre lutería y sonido donde experimentamos y probamos distintos tipos de guitarra clásica. En el capítulo anterior pudimos experimentar y escuchar las guitarras del luthier Carlos López, este sistema híbrido que él ha construido. Si aún no lo has visto, te dejo aquí el link. Está muy interesante porque pudimos experimentar y tocar dos guitarras de él y pudimos conocer la filosofía de este sistema de construcción que trata de mezclar la calidad del sonido con la potencia sonora de la guitarra clásica. Así que no te lo pierdas, anda a escucharlo. Bueno, y como puedes ver, hoy tenemos una guitarra un poco distinta a las guitarras que pudimos conocer anteriormente. Esta es una réplica de una guitarra construida en Viena. En este caso es del luthier Jan Tulacek. Es una réplica del constructor Nikolaus Ries, que es un constructor de los más reconocidos, muy contemporáneo a Stauffer también. Y esta guitarra vienesa está construida exactamente con las maderas que se usaban en esa época. ¿Qué quiere decir eso? Que las maderas son tapa de abeto alemán, pino abeto alemán. Luego tenemos costados y fondo de arce rizado. Como puedes ver, una madera súper bonita, ya que está hecha solo de una pieza. Y podemos ver que el brazo en este caso es de ébano. Si nos damos cuenta, la guitarra tiene 8 cuerdas, lo que ya es un poco interesante y distinto a la vez en comparación con las otras guitarras que pudimos experimentar anteriormente. Y algo súper importante que podríamos ver es que el barnizado ya no tiene goma laca, sino que tiene solo un aceite en la tapa, lo que hace que la guitarra sea más opaca y que sea muy delicada también, porque al momento que la golpeáramos podríamos inmediatamente hacer una raya muy grande en la tapa, así que hay que tener mucho cuidado con ella. Jan Tulacek es un luthier de República Checa que se ha especializado en la construcción de réplicas de guitarras vienesas. Revisa su página web, es muy interesante el trabajo que hace e intenta también imitar el sonido original de la guitarra vienesa. Así que luego te mostraré también una guitarra original de la época de 1850 del constructor Anton Fischer, pero vamos a empezar con esta guitarra. Como puedes ver, la silueta de la guitarra, de la caja de resonancia, es muy distinta a las guitarras modernas que te mostré anteriormente. Tiene una superficie de la tapa que es mucho más pequeña que las otras guitarras. Y en este caso esta guitarra tiene un puente muy grande para poder sostener la presión de estas 8 cuerdas. Muchas Stauffer que puedes ver tienen una superficie aún más pequeña y eso lo hace muy interesante ya que los constructores venían por una línea muy distinta a la escuela española y no vas a encontrar el abanico interno que tienen las guitarras españolas. Te voy a dejar aquí un baretaje típico de Stauffer para que lo puedas ver. Y por ese motivo puedes encontrar también baretajes que son solo de una pieza, una barra armónica. Pueden estar paralelos y como la escuela francesa las construía, pueden estar también a lo largo de la guitarra. Lo que hace que la guitarra tenga una superficie mayor de vibración. Sin embargo, una de las cosas perjudiciales es que la tapa armónica es menos estable a la presión. Por lo tanto, normalmente los puentes se tendían a partir o a salir y a pasar este tipo de situaciones que eran un poco incómodas. Yo he visto muchas guitarras de Stauffer originales que tienen muchas partiduras en la tapa y creo que una de las cosas importantes por qué pasaba es por eso. Además que la utilización de cuerdas modernas, como tiene esta guitarra, que en este caso son de nylon, hace que el puente haga mucho más presión. Tienes que saber que en esa época se utilizaban aún cuerdas de tripa, por lo tanto la presión que tenía la cuerda sobre la tapa armónica era un poco distinta a la que utilizamos hoy en día. Y bueno, cosas interesantes que te puedo contar de esta guitarra. Si te das cuenta, las clavijas eran muy parecidas a los instrumentos de cuerda frotada. Estas no son clavijas originales que se utilizaban en la época. Esta es una clavija que es un poco más moderna porque tú la giras y tiene un sistema interno que hace que afina muy exacto. Pero hay muchas guitarras que estaban construidas con la clavija antigua, donde la madera tenía contacto directamente con la madera, y eso hacía que fuera muy difícil poder afinar estas guitarras. Bueno, y luego en el puente, la guitarra tiene este sistema de botones antiguo. Tiene un agujero y luego tú haces un nudo en la cuerda, lo insertas y luego pones el botón desde arriba. Y esa era la forma que tenían de fijar las cuerdas al puente. Así que un poco distinto a la que nosotros conocemos en la actualidad y por lo tanto son guitarras que suenan muy diferentes a lo que conocemos hoy en día y a lo que podemos experimentar hoy en día. Si quieres aprender más sobre este tema,
te recomiendo un autor que es muy importante y que sabe mucho sobre estas guitarras. Él es Stefan Hackel. Voy a intentar dejar un enlace del libro porque él hizo un libro completo de guitarras de Viena. Y es súper interesante porque puedes ver también muchas fotografías. Está de verdad muy bueno el libro, te lo recomiendo. Yo he podido estar en su casa y es muy interesante también porque él tiene en su casa una colección de guitarras. Así que he podido probar muchas de estas guitarras y así he podido aprender mucho también de este tipo de construcción. Y bueno, vamos a la parte más interesante de estos videos, las pruebas sonoras. Para comenzar me gustaría mostrarte el balance de la guitarra. Si te das cuenta, la guitarra es muy cristalina. Y no sé si ya te diste cuenta de un detalle. Y ese detalle, mira la resonancia de la guitarra. Aparte del balance, la cantidad de segundos que sostiene la nota es de verdad increíble. Y creo que esto se debe a la gran cantidad de superficie que vibra en la guitarra. Por lo tanto tiene ventaja y desventaja. Imagínate que si estás tocando un bajo y por ejemplo tocas este acorde y después tocas esta nota, si no apagas están sonando las dos notas, mira. Ahí apagué recién y ahí desapareció el otro bajo. Así que en cuanto al balance, las guitarras están súper bien balanceadas, son muy cristalinas. Como ya sabes, el abeto te da ese toque muy claro en el sonido y el arce, claro, responde un poco con la profundidad. Y eso es justamente lo que se utilizó en muchos de los instrumentos de esta época en la cuerda frotada. Tienes que pensar que estas guitarras estaban sonando paralelamente a la música de grandes compositores del romanticismo. Por lo tanto, lo que buscaban los compositores en esa época y los constructores de guitarra era que la guitarra tratara de imitar al rey de la época, que era el piano. Por eso mismo también puedes encontrar estos bajos. Te das cuenta que los bajos tienen mucha profundidad. Esa es una de las cosas típicas. Y si bien esta guitarra tiene solamente dos cuerdas al aire, el modelo de Ries que él tenía con dos cuerdas al aire, bajos extra, hay algunas guitarras que son muy interesantes de Austria, que se llama Contragitarre. Es una guitarra que tiene muchas cuerdas en los bajos y no se utiliza para tocar música clásica, se utiliza para tocar música tradicional de Viena. Entonces, claro, yo creo que estas guitarras paralelamente se influenciaban entre sí y esto logró que la armonía también fuera muy ampliada. Si te gusta tocar Merz, por ejemplo, esta guitarra es absolutamente especial para eso. Yo creo que la disfrutaría mucho. Bueno, hablando de vibrato, algo súper importante en la época clásico-romántica. ¿Te das cuenta que debido a la superficie de la tapa, mira cómo responde el vibrato? Es como tener una iglesia en casa. Te das cuenta que la guitarra puede vibrar muy bien. Y esto creo que tiene que ver mucho con la flexibilidad de los materiales dentro de la guitarra. Así que ese es un aspecto muy positivo. Además, si te das cuenta, los colores, al ser una guitarra que no usa tecnología, produce una gran cantidad de colores. Lo que para la interpretación, por supuesto, que es muy interesante. Te das cuenta que queda vibrando todo. Así que bueno, y hablando de los fondos y costados, como te contaba, el arce tiene una propiedad sonora que es muy importante. Y es que esta madera
a pesar de tener un color muy claro, tiende a tener un sonido muy oscuro. Yo te contaba en el capítulo anterior que es lamentable que no se use tanto en la construcción de guitarras clásicas. Mi opinión personal es que se debe solo a un aspecto estético, pero el arce, claro, tiene un sonido muy profundo, muy oscuro y no está en peligro de extinción como otras maderas. Así que creo que ese sería un aspecto positivo. Es muy utilizado en los instrumentos de cuerda frotada y creo que sería también muy provechoso utilizarlo en la guitarra, ya que nos da este color eh, profundo y a la vez claro también cuando se mezcla con el abeto. En cuanto al toque de la mano derecha, bueno, aquí viene un aspecto técnico que quizá es importante de señalar. En esa época aún no se tocaba apoyado, por lo tanto estas guitarras no están hechas para tocar apoyado. Si te das cuenta, si yo apoyo, la guitarra alcanza inmediatamente su límite. Por lo tanto, yo no la utilizaría tocando apoyado. Sí para tirado, te das cuenta que responde muy bien a los distintos tipos de tirado. Si ataco más de frente y si ataco más en diagonal, la guitarra se abre. Creo que en ese punto lo más importante es siempre tener en cuenta para qué está construida la guitarra. Esta guitarra no está construida para tocar música española, pero sí para tocar tirado y tocar música muy elegante que había en esa época y muy romántica, con mucho sentimiento. Pero claro, yo la utilizaría siempre tocando tirado. En este caso yo no haría apoyado con esta guitarra. En cuanto a la velocidad para la mano izquierda, yo siento que la guitarra vuela, que mi mano vuela en la mano izquierda. Los brazos eran muy pequeños, hay que acostumbrarse al principio, pero la guitarra es muy rápida. Al lograr esa velocidad yo no estoy haciendo nada de fuerza, sino que mis dedos se están solamente moviendo y estoy coordinando para la velocidad. En los ligados ascendente y descendente no estoy haciendo nada de fuerza y la guitarra responde súper bien. Por ejemplo, en esos ligados la siento muy liviana, la verdad, para la mano izquierda. Luego un punto importante, el contrapunto. Creo que ese es el motivo por el cual yo tocaría esta guitarra principal. Fíjate la diferenciación de las voces. Solo toco dos notas a la vez para que te des cuenta. Te das cuenta que se entiende todo. Te das cuenta que siempre las voces están siguiendo movimientos lineales y son muy independientes entre sí. Por lo tanto, yo creo que si estás interesado en tocar música antigua o del periodo clásico o del periodo romántico, esta guitarra es sin duda ideal, ya que puede destacar de manera excepcional el contrapunto. Y en cuanto a los acordes, la guitarra también tiene mucha potencia. No es una guitarra que suena tan bajo en volumen, pero al tener ese aspecto de claridad en el sonido y en la respuesta de la tapa armónica, lo que produce es que la guitarra proyecte también mucho. Así que si hace acordes, mira. Te das cuenta que responde súper bien. Por lo tanto, está súper bien de sonido. Por supuesto que tiene un límite de volumen, pero la guitarra no está hecha tampoco para tocar tan fuerte como la imaginación o percepción que nosotros tenemos de la música moderna. Y mira todo lo que sostiene. Es increíble. Podría estar 6 segundos más y se seguiría escuchando. Y eso es muy increíble en este tipo de guitarras. Para los arpegios de la mano derecha yo siento que la guitarra también es súper rápida. Te das
cuenta que los arpegios son muy rápidos. Y eso creo que nuevamente tiene relación con la flexibilidad de la tapa y la cantidad de aire que se mueve dentro de la guitarra. Bueno, aquí puedes ver una maravilla que ya debería estar en un museo más que en mis manos. Es una guitarra de Anton Fischer. Es uno de los constructores que trabajó directamente con Stauffer y que inventó este sistema vienés del perno aquí en el brazo para poder regularlo. Esta es una guitarra tercina y solo quería tocarla un poquito para que escuche lo cristalino que puede llegar a ser el sonido. Te das cuenta que es muy claro, pero tiene mucha profundidad y es una guitarra que es muy pequeña, no tiene casi caja de resonancia. Sin embargo, produce este sonido que se proyecta muy a la distancia debido a la cantidad de agudos que tiene el sonido. Y si te das cuenta, tiene muchos trastes también porque está muy influenciado por lo que quería lograr Luigi Legnani en la guitarra, que era imitar a los grandes violinistas de la época, como Niccolo Paganini. Así que claro, esta es una pieza muy interesante que te quería mostrar y compartir también para que escuches un poquito cuál es el sonido de este instrumento. Y bueno, la gran pregunta, ¿por qué elegir una guitarra así? Si tienes intereses en la música antigua, quieres tratar de explorar el sonido tradicional de la música clásico romántica, quieres tocar contrapunto, te gusta este sonido muy a madera, te gusta experimentar con este tipo de colores, con toda esta tradición sonora de la escuela vienesa de música, esta guitarra es sin duda para ti. Y para lo que no la recomendaría, por supuesto que sería para tocar compositores de música moderna. Creo que el concepto sonoro es muy distinto a lo que conocemos ahora. Puede que funcione bien también, si tu gusto personal también te dice que puedes hacer esta mezcla. Sin embargo, creo que esta guitarra es especialmente increíble y tiene una sonoridad excepcional para tocar música antigua. Así que si ese es tu interés, te recomiendo que busques una guitarra de la tradición vienesa. Bueno, y así llegamos al final de este capítulo. Me alegra poder haber compartido de nuevo contigo estas informaciones sobre la construcción de guitarra. En este caso pudimos ver la tradición de la escuela de Viena y las diferencias que tiene notoriamente con la escuela española de la guitarra tradicional o la escuela moderna. Fue un placer poder tocar para ti estas dos guitarras. Y como te recuerdo siempre, comparte lo que tú piensas abajo. Cuéntame lo que a ti te parece. Para mí también es muy interesante saber tu opinión. Como te digo, todos los comentarios con buena intención son bienvenidos. Y comparte también el video, cuéntale a tus amigos si alguien tiene interés en alguna de estas guitarras, cuéntale que hay un video que cuenta esta tradición. Y como te digo siempre y te cuento al final, pronto viene un libro que he escrito con el excepcional compositor Javier Contreras. Este libro trata sobre técnica en la guitarra clásica e interpretación, con mucho repertorio escrito por el compositor Javier Contreras y por los principios técnicos para ambas manos y musicales escrito por mí. Creo que es un libro que tendrá mucho valor para la guitarra clásica moderna, así que te recomiendo estar atento a todas las novedades y que quede atento también aquí a las noticias de este canal. Así que espero que estés muy bien y que sigas disfrutando la música que nos entrega este maravilloso instrumento.